La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cada semana, su autor nos invita a profundizar, a creer más y a vivir mejor a través del repaso de la lección de escuela sabática en Más de tu Palabra. Hoy, en Más de tu Palabra, estudiaremos la lección número 3. Vida y muerte. Sean bienvenidos a Más de tu Palabra. Bienvenidos a Más de tu Palabra. Gracias por estar presente en este espacio, donde quiera que te encuentres. Un saludo muy especial. Hoy, 17 de enero, Pastor. Bueno, esta lección es para el 17 de enero. Usted lo está viendo tal vez mucho antes, pero ¿cómo se ha ido el tiempo, Pastor? Ya estamos a mitad del mes. Tremendo. Ya iniciando un 2026. Así es. Yo espero que todos hayan hecho planes para este nuevo año, sobre todo planes en los que incluyan o sea la base el crecimiento espiritual. Estamos ya al tercer sábado de este año 2026. Es increíble cómo corre el tiempo. Así, estamos en la lección número 3. Pastor, sería bueno recordarle a nuestra audiencia que está apenas recibiendo el material. Hay algunas iglesias que todavía están recibiéndolo, otras ya lo tienen. ¿Con qué nos estamos encontrando con estas dos epístolas de Pablo? Sí, dos cartas importantes de Pablo, la que repasaremos en este sábado, este tercer sábado, que es la de Filipenses, sobre todo el primer capítulo a los Filipenses, a una ciudad pequeñita, pero una ciudad muy importante, una ciudad de unos 2,000 habitantes, y Pablo le escribe mientras está preso. Pero bueno, cuando lo veamos en las diferentes partes de la lección, veremos lo muy atento que estaba el apóstol Pablo, aún en sus sufrimientos, aún con sus temores, de lo que sucedía en Filipos. Son cartas preciosas que hay que disfrutarlas en plenitud. Pastor, ¿qué otros recursos tiene IACPA para complementar el estudio de esta lección que le pueda usted recomendar a la audiencia? Bueno, lo que nosotros llamamos 3 en 1, que es este libro que usted acaba de presentar, incluye la lección de escuela sabática, el adicional para maestros y un libro auxiliar. Pero usted puede también encontrar las notas o citas de Elena White en cuanto a ese tema. También usted puede adquirir el libro del Espíritu de Profecía, en este caso Hechos de los Apóstoles. Toca bastante esta temática, la que vemos hoy, los primeros apóstoles y su obra misionera. Tenemos una serie de libros. Yo les pediría que, por el pecado de la omisión, no quisiera mencionar algunos. Más bien, visite nuestra página, yadpa.org, y ahí encontrará una oferta de más de 3,000 en los 3 idiomas principales, español, inglés y francés, títulos para su disposición. Muchísimas gracias, Pastor. Bueno, como ustedes bien escucharon al Pastor Saúl Ortiz, presidente de la Casa Publicadora IACPA, tenemos recursos para estudiar, así que visita la página web de IACPA y bueno, haz allí tu biblioteca para que puedas estudiar mejor este año. Pastor, vamos a orar, querida familia, donde quiera que te encuentres, para comenzar esta maravillosa lección número 3 titulada Vida y Muerte. Amadísimo Padre Celestial, muchísimas gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. En esta hora te pido por cada persona que está viendo este programa, donde quiera que se encuentre, que tu bendición lo arrope. Danos la sabiduría, Señor, para entender y poner en práctica las enseñanzas que nos traes a través de esta lección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor, alguien muy importante, un líder muy importante que defendió mucho los derechos civiles de los Estados Unidos en las décadas de 1950 y 1960, Martin Luther King, escribió una vez una de las declaraciones más profundas y pienso que significativas para cuando se trata del propósito. Y él escribió lo siguiente: si alguien no está dispuesto a morir por algo, no es apto para vivir. Lo escribió en Detroit en 1963. Más que una frase bonita, Pastor, pienso que es una convicción, ¿verdad? Que nos lleva a reflexionar. ¿Por qué vivo? Claro. ¿Por qué estoy dispuesto a morir? Sin embargo, en la palabra de Dios encontramos que Pablo entendió esto mucho antes que Martin Luther escribiera eso, porque él escribió en el versículo de memoria de esta semana: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que cuando miramos la vida de Pablo, Pastor, que lo vemos una persona donde estaba dispuesta de morir por Cristo, es inevitable no ver nuestra vida, ¿verdad?
y decir como cristianos, ver que nos damos cuenta que nuestra vida muchas veces se resume en ir a la iglesia, en tener rutinas religiosas, como Ujú, un tan checklist, ujú, hice ujú, esto, hice lo ujú, otro. ujú, ujú. ¿Realmente esta es la vida o el propósito por el cual nosotros fuimos llamados? No, definitivamente no. Y es que Pablo es un ejemplo, incluso murió por Cristo. No solamente, bueno, aquí lo dijo en la carta a los filipenses, pero no solamente eso, también murió. Y es esas dos palabras que tienen tanto juego y que son tan interrelacionadas con la Mm, una con la otra, la vida y la muerte. Pablo intenta de una manera muy interesante y utilizándose él mismo como ejemplo, decirle a los filipenses y por extensión a todos nosotros que la vida y la muerte, aunque son elementos comunes y naturales al ser humano, no son el fin último del hombre. Existen, en este caso, y por supuesto para todos nosotros, la vida en Cristo Jesús, que trasciende la muerte, que es más importante incluso que la vida y más importante que la muerte. No tiene ningún sentido la vida si no tiene un propósito por el cual vivirla. Y en el caso de Pablo, el propósito es claro, es vivir una vida en Cristo Jesús, realizar, practicar en su vida la misión de traer personas a ese Cristo Jesús. Y hay una serie de citas y notas, Deiling, en cuanto a la vida y la muerte. Hay algunas que me llaman poderosamente la atención, algunas las recuerdo. Por ejemplo, el hecho de que nacer ya es comenzar a morir. Es mm, decir, nacemos y es un acto en el nacimiento en el cual ya estamos comenzando a morir. ¿Por qué digo a morir? mm, Porque es la naturaleza humana, se relaciona. Eh, Algunas citas también que me gustan y voy a compartir algunas con ustedes como introducción. Los hombres todos somos diferentes en la vida, pero iguales en la muerte. ajá. Todos. No importa la cuna en la que usted está, no importa los Sí, problemas que usted tuvo en su vida, no importa el éxito que usted tuvo en la vida, al final todos vamos a la muerte. Y por eso la misma Biblia nos enseña que hay que amar mientras estamos vivos. En la muerte no se puede amar. La muerte solamente tiene importancia en la medida que nos hace reflexionar en el valor de la vida. Y eso es lo que está haciendo Pablo ahí. mm, Dice, mire, a mí no me preocupa ni vivir ni morir, porque para mí la única ganancia es Cristo. Y yo sé que más adelante vas a desarrollar algunos textos de Pablo que a sí. veces son malinterpretados, pero por ahora yo me quedo con una frase que no está en la lección, que tal vez no es la frase que vamos a estudiar esta semana o que estudiamos y que vamos a repasar en esta semana, pero sí es importante para mí. Yo soy, tú sabes quién la dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que Claro, cree en mí, es- aunque muera, vivirá. amén. Ojo, aunque muera en el presente, vivirá en el futuro. Y ya con eso vamos a ir explicando el dilema de que Pablo decía que prefería morir para Sí, estar con Dios. para Pero estar. lo vamos a ver en su momento. En otras palabras, la vida, Dailing, es tan breve, Mm, tan corta, que debemos hacer un esfuerzo decidido, un esfuerzo real para dejar la mejor impresión de nuestra vida, aún después que ya no estemos en vida. La lección dice, la vida es breve, por lo que debemos hacer el mayor impacto posible para el reino de Dios en el lapso de los años que Dios nos concede. Claro, es decir, la calidad de tu vida, la importancia de tu vida, se dará en la medida en que reflejaste el carácter de Cristo, en la medida que presentaste a Cristo a otras personas y en la medida en que trajiste personas a los pies de Jesús. Esa era la manera como Pablo tenía clarísimo su misión en esta vida, mm, la razón de ser, la importancia de la vida, porque estaba claro que su vida tenía importancia si servía a los demás amén. en la obra del ministerio, la obra misionera, llamemos, de traer personas a Cristo Jesús. Eso era lo que él tenía claro en cuanto a la importancia de su vida. Y como tú lo dijiste en la introducción, eh, a veces nosotros nos llenamos de formas, de Mm, horarios, de asistencias. Estoy hablando incluso de cosas religiosas, sí, Delia. pasa. Pero si tú no tienes en tu mente, en tu vida,
la perspectiva correcta de que la vida importa, de qué tanto tú reflejas a Dios, qué tanto tú reflejas a Jesús, pues vida y muerte no tienen razón de ser. Correcto. Pastor, interesante lo que usted acaba de decir y era inevitable no pensar, mientras lo escuchaba, en algunos grupos de personas que tienen la sociedad, por ejemplo. ¿Qué decirle, pastor? Y me encantaría que usted se tomara estos minutos para que hablara incluso a esos grupos de personas que me vino a la mente en este momento. Número uno, un grupo de personas que creen que la vida es un ciclo. Nacer, estudiar, trabajar, tener familia y algún día envejecer y listo, se acabó y los hijos repiten ese ciclo y así. ¿Qué hablarles con respecto al propósito a ese grupo de personas? Y también se me vino a la mente otro grupo de personas que ni siquiera saben a dónde van, que son personas que sobreviven día tras día. Que no sé, ¿qué mensaje usted pudiera decirle a ambos esos grupos cuando miramos la Biblia con lo que usted acaba de decir de tener propósito? Fíjate que yo no soy particularmente admirador de los políticos, no lo soy. Pero hay un político sudamericano que me ha impresionado por una vida muy humilde, muy sencilla, muy de servicio. Y antes de morir, hace poco, un cáncer terminal, me decepcionó. Y después de que yo lo había admirado tanto, porque dijo, yo puedo decir que yo no creo en Dios. Y entonces al final dice, la vida pues no importa para nada, porque yo creo que aquí se acabó y me acabé. Y yo me puse a pensar, oiga, pero ¿cómo una persona, Daylin, tan buena en términos humanos generales, me refiero a Mujica, en Uruguay, una persona tan buena, tan de una vida dedicada al servicio, puede llegar a terminar de una manera tan vacía? Cuando yo escuché la entrevista me sorprendí tan decir al final de sus días, admirado por muchas personas en este mundo, y decir, es que no tiene sentido la vida, ¿para qué? No veo qué hice, aquí se acabó. Qué bonito es la esperanza que tenemos en la resurrección. Amén. Porque la palabra de Dios nunca habló de vida después de la muerte, habló de resurrección después de la muerte. Es decir, cuando tú mueres, como Jesús le dijo a Lázaro, estás descansando, no hay más hasta que vuelves, hasta que nuestro Jesús viene por segunda vez y entonces podemos resucitar. La hija de Jairo, Jesús también le dijo, duerme, y lo que está diciendo Jesús es, no hay conciencia después de la muerte. Cuando mueres, mueres, te terminaste, no hay conciencia, estás en un estado como un sueño y eres despertado por la obra de Dios al resucitar con la esperanza de para bien, para vivir una eternidad con Cristo Jesús. Pobre las personas, y es una tristeza que haya personas que vivan una vida sin propósito, sin sentido, y pensando que la vida son los 80, los 70 años, los 90, no sé, que duraste en este planeta Tierra, y que no hay nada más. Entonces, ¿para qué vivir? No tiene sentido la existencia. La importancia de la vida, como lo presenta la lección, tiene dos principales líneas de pensamiento, o más bien hay dos razones fundamentales de la razón de vivir. Uno, la esperanza, no de que hay vida después de la muerte, por supuesto que no, pero la esperanza de que en el poder divino, en la misericordia de Dios, podemos vivir una eternidad con Cristo Jesús. Después de la muerte, cuando Él regrese, nos transforme y podemos vivir una eternidad con Él. Esa es una esperanza. Y la otra, que la presenta Pablo aquí, es el hecho de que tu vida sea una vida de servicio, que aporte a los demás, que cuando tú pases de este mundo, la obra que tú hiciste perdure, la obra de bien, por supuesto, perdure. Y esas son básicamente las razones o lo que da sentido a la vida. Sí, y qué lindo sus palabras, pastor, porque tal vez estas personas que nos están escuchando, yo pienso que una de las decisiones que puedes hacer en la vida cuando no se consigue el propósito es servir a los demás. Sirviéndole a los demás, pienso que uno consigue como su misión en esta tierra. Así que, no sé, piensa un poco en tu alrededor.
Tal vez ese vecino cuando sales del garage y no lo saluda, empieza a saludarlo, empieza a preocuparte por tus compañeros de trabajo, por las personas que pasan a tu alrededor. Ir a la iglesia, conocer a Cristo Jesús que te da esperanza. Pastor, dijiste algo bastante clave que me gusta y lo voy a relacionar con el segundo punto, es que muchas personas malinterpretan a veces las cartas o la Biblia. Y una de ellas está en Filipenses, estamos leyendo Filipenses en el capítulo 1, específicamente, vamos a leer desde el versículo 21 hasta el 24. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese es el versículo de memoria de esta lección. Mismo. 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice Pablo. No sé qué escoger, dice el 23, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y viene el 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. La palabrita esa que él dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Partir y estar con Cristo. Pastor, ¿cómo debemos hoy día entender realmente cuando Pablo dice partir y estar con Cristo es mucho mejor? Sí, está hablando de la muerte, pero no está hablando de que se muere y se va con Cristo en el instante. Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente que yo voy a ver después de la muerte es Cristo. O sea, a ver, Daylin, la Biblia no se puede ver como un solo texto, sacarlo de contexto y hacerlo un pretexto para lo que yo quiero decir. No es así. Repito, la Biblia no es un texto sacado de contexto y hecho un pretexto para yo inventar una teología, una filosofía, una manera de pensar y vivir. Lo que Pablo está hablándole, está preso por supuesto, está hablándole a personas creyentes y Pablo está en el concepto de que, claro, en el concepto de que él muere y que descansa, como le dijo Jesús cuando habló de Lázaro 4 días después de muerto, está descansando, voy a despertarlo, la hija de Lázaro está descansando. Pablo tenía claro eso. Él no está hablando de vida inmediatamente después de que se muere, él está hablando de que para él, estando preso, a ver, una cosa más, fíjate que no habían penas. No te ponían una pena de 45 años, 6 meses y 14 días. No, estabas preso esperando una solución. O que te dijeran vete o que te dijeran te voy a matar. Y entonces Pablo sabía que la disyuntiva de su tiempo de prisión no era cumplir los 5 años que le pusieron de pena. No, era esperar en la cárcel hasta que la persona que podía tomar la decisión dijera, eres libre, vete, o hasta que dijera, córtenle la cabeza. Y Pablo viendo eso decía, mire, yo no sufro. Y les escribía a los filipenses, a quienes él, hay 4 o 5 textos, les dice mis hijos queridos, hijitos. Entonces le escribe a personas que él quiere, que él ama, y le dice, miren, no se preocupen por mí. Yo sé que ustedes están orando, lo dice en el capítulo 1, versículo 19 y 20. Yo sé que ustedes están en el Espíritu intercediendo por mí. Yo creo que sería absuelto porque soy inocente, en el versículo 13. Pero después dice, si vivo o muero, Cristo será magnificado. Es decir, Pablo está consciente de que él podía morir. Pablo está consciente de que él podría vivir, ser liberado. Pero ya sea que viva o que muera, da igual, porque él está en Cristo. Es más o menos el mismo concepto que él utilizó cuando dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Exacto. Teniendo mucho o teniendo nada porque estaba preso, habiéndose relacionado con la gente de más alcurnia de su ciudad, con todos los negociantes, era romano y era todo lo demás, estaba preso. Y él decía, mire, yo estoy feliz allá y estoy feliz acá, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Igual sucede acá. Si muero, muero en el Señor. Si vivo, vivo para ustedes, para ministrarlos a ustedes, para servirles a ustedes. Puede ser, dijo Pablo, que a mí hasta me convenga morir, porque descanso y espero la venida del Señor. Por eso que dice para mejor. Para mejor. Pero Dios sabe qué es lo que conviene. Así es. Si conviene que yo continúe ministrándolos a ustedes, o si conviene que yo descanse. Exacto. Y eso es lo que Pablo está diciendo en ese texto. Es, yo ahorita, pues puedo dejar de vivir. Y yo sé que estoy descansando en el Señor. Es decir, estoy
esperando al Señor. Lo siguiente que viene es el Señor, Así porque es, no hay porque nada no hay después de la muerte. conciencia, No hay correcto. conciencia. Por eso él dice, será mejor porque cuando despierte, como no hay tiempo mientras uno duerme, descansa, Él lo tenía claro. ella lo tiene. Nosotros a veces tomamos el texto y ya agarramos ese texto y fuera de contexto y hacemos todo lo que queremos decir. Pero Pablo estaba claro. Pastor, Descanso buenísimo. y no hay nada mientras descanso y espero al Señor. Excelente, Pastor, gracias por eso. Siguiendo leyendo ese mismo versículo, viene una segunda pregunta porque en el mismo versículo 23 y 24, que él mismo parafraseando, ya lo leímos, dice que él no sabía qué escoger. Porque para él era mejor irse al descanso, Sí. no es porque va al cielo, sino No, que en el descanso no hay conciencia en el sueño, es Exactamente. un dolor, que cuando abra sus ojos va a ver a Cristo resucitarlo. Pero él dice, pero igual a ustedes les conviene que yo iba. Está como el dilema que nosotros, por lo general, nosotros tenemos, la tensión, esa lucha interna, Pastor, que tenemos nosotros en hacer lo que queremos y en lo que Dios nos llama a hacer. ¿Por qué saco a relucir esto? Porque el tema de esta lección apunta mucho al propósito. ¿Cómo nosotros, Pastor, podemos aprender a equilibrar esa tensión interna entre lo que yo quiero hacer y lo que Dios nos llama a hacer? Porque la lección habla de servir, de vivir para servir. Pero, Pastor, vamos a estar claros, hay personas que de repente dicen, bueno, pero yo quiero, que hay de malo que yo quiera tener un negocio, que hay de malo que yo quiera ser empresario, tener mucho dinero, tener familia, no me quiero desgastar en la obra. ¿Cómo nosotros podemos hoy día equilibrar esa lucha interna, esa tensión interna entre querer hacer lo que yo quiero, mi deseo, a lo que Dios me llama a hacer? Bueno, mira, lo que pasa es que tú puedes hacer la obra de Dios en cualquier área. No tienes que ser un predicador, porque entonces nadie sería médico, nadie construiría carreteras, nadie daría clases, todos dedicados a predicar y toda la vida predicando y nadie haciendo nada. No, el llamado es más a entenderme como hijo de Dios, como una persona que refleja el carácter de Dios y que haciendo lo que haga, negocios con el carácter de Dios, Amén. Cirugías con el carácter de Dios, salón de clases con el carácter de Dios. No hay un llamado en la Biblia a abandonar todo y hacer mediocre y hacer, no, es entender que más que lo que hago, lo que cuenta es lo que soy, más que lo que hago. Yo hago para vivir cirugías torácicas. Opero corazón y opero pulmones. ¡Wow! Tremendo médico. Pero yo no soy eso. Yo soy un hijo de Dios. Correcto. Yo soy un negociante. Yo soy el dueño de Apple. Pero yo soy un hijo de Dios. No creo yo que haya que decir, bueno, voy a dedicar tantas horas a predicar la palabra y tantas horas a hacer mis negocios. Voy a dedicar tantas horas a esto. No, usted es un hijo de Dios. Y dedica su vida, sus negocios, su vida, su ejemplo, sus relaciones, su amistad, su influencia a traer personas a los pies de Jesús. En el área en que te encuentras. En el área en que se encuentra. Un mecánico. Mire, yo, sorprendentemente, Daylin, yo he encontrado mecánicos y ahorita me acordé. Y uno entra a un taller y de repente sale evangelizado y uno dice, wow. Y un buen mecánico y arregló tu vehículo y todo bien. Pero saliste no solamente con el vehículo reparado, sino evangelizado. Me ha tocado un par de veces y sorprendentemente yo he dicho, oye, qué interesante. ¿Cómo está su día? Mire, que Dios lo bendiga. Recuerde que usted es un hijo de Dios. Espero haberlo servido bien, y con honestidad y con transparencia. ¡Wow! Uno sale no más con el carro bueno, sino con el espíritu del corazón fortalecido. Interesante, Pastor, lo que acaba de decir. Vamos ya en estos últimos minutos que quedan. Voy a leer Filipenses 1:27 y la lección termina justamente en ese versículo. La unidad. Sí, dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, lo que usted está hablando del ejemplo del mecánico, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Qué significa esto en la práctica para nuestra iglesia hoy? Bueno, significa que no somos, que tenemos una unidad granítica, no somos copias el uno del otro, no somos robots, pero
debemos, como el cuerpo de Cristo, con los diferentes miembros, actuar de manera unida teniendo objetivos comunes. Correcto. Y yo creo que eso es lo más importante, teniendo objetivos comunes. Y el objetivo común es presentar a Cristo y a este crucificado, presentar el plan de salvación de Jesús. Objetivos comunes, por eso Pablo le llama a estar firmes en la unidad. Y Pablo utiliza dos cosas en las que él espera unidad total. Y cuando dice unidad, es unidad total. Mire que no dice todos unidos vestidos igual, todos unidos con el pelo cortado igual, todos unidos con la música igual, todos unidos con la música, todos unidos con música coral, o todos unidos con música de instrumento, todos unidos con la misma liturgia en la iglesia. Primero el servicio de canto, después la escuela sabática, después los 10 minutos misioneros, después diezmos y ofrendas, todos unidos. No, Pablo habla de dos cosas importantes en las que debemos estar totalmente unidos. Uno en el Espíritu Santo y el otro en el evangelismo. Y es que me gusta, dice Filipenses 1, mire cómo lo menciona Pablo, dice, sobre todo en el 27, que él equilibra los dos aspectos de la unidad, una dimensión espiritual basada en el Espíritu, por eso decía el Espíritu Santo, y la otra basada en el contenido o la fe del Evangelio. Esta última expresión solo aparece aquí en el Nuevo Testamento, aunque Pablo utiliza frases similares en otros lugares. Pablo lo dice así, me gusta cómo lo dice: velen, estén firmes en la fe, pórtense varonilmente y esfuércense, estén firmes en el Señor, amados. A ver, unánimes en la verdad, unánimes en la fe, unidos en la misión, unidos por el Espíritu. A ese es el tipo de unidad que está apuntando el apóstol Pablo. Todos unidos en el Espíritu Santo. Todos unidos en la verdad, en la palabra. Y todos unidos en la misión. Vuelvo y repito. Y tal vez podemos desarrollar y el tiempo ya se nos fue. Sí, bueno. Ya vi que me dijiste que el tiempo se nos fue. Pero yo quisiera, Daylin, dejar ese concepto claro en la mente de todos los que nos están viendo y escuchando en este día. La unidad a la que Pablo se refiere tiene tres dimensiones. Unidos en un mismo Dios, unidos en el Espíritu, unidos en la verdad, juntos en la verdad, doctrinalmente unidos, buscar la pureza doctrinal en la iglesia y unidos en la misión. Unidos en la misión. Importante. Y la misión no es otra que traer personas a los pies de Jesús. Wow, interesante, pastor. Muchísimas gracias. Gracias, pastor Saúl. Yo me he disfrutado esta lección como nunca. Quiera que estemos en el área que estemos, el llamado es justamente a eso, a predicar el evangelio. Tu propósito, mi propósito es exaltar a Cristo. Pastor, una oración final para despedirnos y gracias por traernos palabra de vida a través de sus comentarios. Muchísimas gracias. Padre Dios de amor, gracias por tu palabra. Gracias por la seguridad de que vivimos y morimos en ti. Amén. De que en ti nos movemos, existimos, en ti somos. Gracias, Padre, porque la vida tiene sentido junto a ti, tiene sentido siguiendo tus caminos, tiene sentido la vida, incluso la muerte, cuando es para bien, porque tú una vida vivida siendo utilizados por tu Santo Espíritu. También, Padre, gracias por el llamado a la unidad que hemos visto en esta semana. Ayúdanos a permanecer unidos como hijos tuyos, unidos en ti, unidos en tu Espíritu Santo, unidos en la verdad, unidos en la doctrina, pero también unidos y sobre todo en la misión que tú nos encomendaste de traer personas a tus pies. Gracias por este repaso, gracias por este estudio de tu palabra que hemos tenido en esta semana. Bendice tu iglesia en todas partes, en tu nombre. Amén. Amén. Con la certeza de que Dios, a través de su palabra, seguirá guiando nuestros pasos cada semana, nos despedimos hasta la próxima edición de Más de tu Palabra. Les esperamos.